Hola y bienvenidos a esta charla que hace parte de EcoParty 2020, específicamente las EcoParty University Talks. En esta charla el día de hoy exploraremos algunos de los principios básicos para proteger aplicaciones en Java, específicamente aplicaciones empresariales, que son probablemente y al día de hoy el uso más común de Java como lenguaje de programación. Con esta charla, ustedes van a tener la oportunidad de explorar cuáles son los errores más comunes al momento de crear aplicaciones web y backends en Java y algunos tips fáciles para resolverlos de forma correcta y aumentar al menos en un mínimo la seguridad de nuestros sistemas de información. Entonces, en esta ocasión, vamos a confrontar las especificaciones de Java que son comunes a muchos frameworks, que en este caso son Java EE y eventualmente Jakarta EE, versus algunos de los elementos del OWASP Top 10, en el cual tenemos el listado de vulnerabilidades más comunes que son aprovechados por atacantes en la mayoría de las aplicaciones que se colocan en Internet. Sin embargo, tenemos que tener bastante claro de que, diferente de algunas otras partes del ecosistema en Java, no existe un framework genérico para proteger nuestras aplicaciones. Por lo tanto, no hay un concepto de seguridad 360, sino que la seguridad de nuestra aplicación generalmente depende que nosotros hagamos un buen uso de los principios de programación con Java, buenos principios de selección de dependencias y actualización de dependencias, y que logremos balancear por un lado la necesidad que estamos resolviendo, la necesidad de negocio, y por otro la tecnología, tomando en cuenta que la mayoría de las veces la seguridad de un sistema, aunque debería de ser un requerimiento funcional u obligatorio, muchas empresas no lo consideran así por cuestiones presupuestarias, por desconocimiento incluso, y especialmente en ecosistemas como Java, la seguridad suele ser un tema relativamente complejo porque hay N formas de hacer lo mismo bajo distintos frameworks. Entonces, cuando a nosotros se nos presenta un requerimiento como cifrado, firmas digitales, autenticación y autorización, para hablar de algunos, nosotros tenemos que entender que estos requerimientos tienen toda una base teórica para implementarlos y que los frameworks son solo las herramientas mediante las cuales implementamos estas medidas. Ahora bien, lo que yo voy a hacer es una advertencia. Primero que nada, esta demostración es una demostración 100% mía. En otras palabras, es lo que yo he visto en N desarrollos o en N equipos que he asesorado. Deberían de tomarlo como un punto de inicio o como el mínimo que deben de cubrir, y mi objetivo es informar cuáles son las vulnerabilidades más comunes, informar algunas técnicas fáciles para prevenirlas y brindarles a ustedes la responsabilidad de que implementen estos o incluso más mecanismos de seguridad. Ahora bien, si nosotros analizamos el top 10 de OWASP, en realidad no varía mucho año con año. Y lo que ellos recogen son las vulnerabilidades más comunes que ustedes van a encontrar en aplicaciones web. Y si revisan el histórico de varios años, se van a dar cuenta que a veces cambian en posición, pero volvemos a ver una y otra vez las mismas vulnerabilidades en las aplicaciones, y algunas son relativamente fáciles de atacar, como por ejemplo SQL Injection, y vamos a hacer una demostración. Si ustedes quieren saber un poco más al respecto, pueden visitar directamente el sitio de OWASP con más detalles de cómo estas vulnerabilidades ocurren y algunos tips adicionales para que ustedes puedan crear sus propios esquemas de seguridad. En esencia, hoy vamos a tratar de demostrar cómo se dan ataques de inyección SQL en Java, cómo los prevenimos y cómo, a través de especificaciones como Jakarta EE o Java EE Security y Eclipse Microprofile JWT Security, podemos colocar estos controles que nos permitan al menos aumentar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestras aplicaciones. Entonces, continuamos. Voy a cambiar de pantalla para que podamos ejemplificar la mayoría en Live Code. En este momento acabamos entonces de pasar a pantalla completa y vamos a explorar la estructura de este proyecto.
Este proyecto en Java es un proyecto que intencionalmente tiene algunas malas prácticas en el momento de que se implementan mecanismos de seguridad. Y es un proyecto empresarial que es bastante parecido a lo que ustedes harían con una aplicación tradicional monolítica o incluso una aplicación basada en microservicios. La aplicación arranca entonces con la definición de un modelo a la cual le vamos a agregar algunas decoraciones que hacen falta, como por ejemplo el mapeo desde propiedades hacia columnas, en el cual tengo autor y frases. Y la idea general es que a través de un ORM, específicamente un ORM que implemente la especificación JPA, yo pueda consultar una base de datos. Entonces, generalmente, una vez que nosotros hemos definido los mapeos desde bases de datos relacionales hasta objetos en Java, los exponemos al resto del stack a través de repositorios, de acuerdo a la filosofía de Domain Driven Design, donde resolvemos problemas a partir de dominios. Es algo bastante común en Java. En el repositorio nosotros tenemos entonces todas las operaciones de acceso a datos, desde operaciones simples de creación, actualización, búsqueda por ID y eliminación, así como consultas complejas. Y acá tenemos la primera vulnerabilidad dentro del OWASP Top 10. En esta vulnerabilidad, en lugar de utilizar mecanismos correctos para establecer los parámetros en consultas, lo que estamos haciendo es una concatenación. Y aunque parezca muy fácil, este es el error número 1 al momento de proteger aplicaciones empresariales. Dejamos abierto hacia inyección SQL. Vamos a demostrar entonces este efecto. Adicionalmente, yo tengo también un controlador y en el controlador están las operaciones de mapeo desde HTTP hacia el código en Java. Entonces hay operaciones de búsqueda que va a corresponder a la búsqueda por parámetros en URL, creación a través del verbo put, actualización a través del verbo post y eliminación a través del verbo delete. Entonces son operaciones y en este momento la aplicación se encuentra abierta al exterior, por lo que procedo a compilarla. Y una vez que esté compilada, entonces voy a ejecutarla para probar su funcionamiento. Y vamos a preparar fuera de pantalla una ventana con Postman para poder hacer las consultas. Parece que está bien la compilación. Entonces la ejecuto directamente para que busque su propio puerto, similar a lo que se hace en microservicios. Y en unos 10 segundos deberíamos tener ya la aplicación. Entonces, el escenario que estoy representando se parece mucho a los escenarios clásicos de creación de aplicaciones en microservicios, en el cual tendríamos, por ejemplo, clientes en Android, clientes SPA en Angular o React para nuestra aplicación. Entonces decimos http // localhost 8081, que es el puerto donde se está ejecutando, y decimos data y phrases. Entonces, si todo sale bien, al ejecutar data phrases, yo debería de poder consultar la aplicación. Ahora bien, si analizamos qué es lo que está pasando en la aplicación, yo tengo entonces que mi repositorio recibe un parámetro desde el controlador y ahorita literalmente lo estoy inyectando sin consideraciones adicionales en mi parámetro like. Lo que implica que yo, por ejemplo, podría hacer donde autor sea igual a el wildcard de SQL y probemos la ejecución. Entonces, efectivamente, obtuve un listado vacío, pero es un listado vacío sobre una consulta. Entonces, select phrase, noten que mi consulta originalmente solo tiene autor y este autor está funcionando correctamente. Para probar con algunos datos, entonces voy a persistir datos de demostración, reaprovecho la URL, cambio el verbo que voy a enviar hacia el servidor y establezco que lo que vamos a enviar
es un objeto en formato JSON, que es básicamente texto, donde voy a tener algunas frases célebres. Entonces podríamos tener, por ejemplo, una frase de Richard Stallman, donde dijera, por ejemplo, phrase, únete ahora y comparte el software. Está creado. Vamos a crear entonces una segunda frase de Víctor Orozco. Esta aplicación ya funciona. Me voy a casa. Y si probamos nuestra búsqueda, tenemos que ambas ya están persistidas dentro del RDBMS y el backend ya me las está entregando para que pueda procesar los datos. Ahora bien, aquí pareciera que la aplicación está bien, entonces si envío, por ejemplo, el parámetro Víctor e incluso fuerzo el wildcard directamente desde la URL, ya obtengo únicamente Víctor Orozco. Pero si, por ejemplo, yo coloco una segunda frase de prefiero AMD sobre Nvidia, ahora tengo dos frases y puedo ejecutar la consulta. Todo bien, pareciera que está funcionando. Está un poco raro el parámetro, pero sí es funcional. Y vamos entonces a la inyección SQL. Dense cuenta que uno de los primeros errores que yo tengo en esta aplicación es que puedo insertar arbitrariamente caracteres especiales. Y estos caracteres especiales no se están chequeando en ninguna etapa de la aplicación. Lo que implica que una vez que conozco cuál es la estructura de la aplicación, podríamos provocar un error para hacer introspección hacia la base de datos. Obtengo el error y como el servicio no está configurado para ocultar sus errores, ya obtengo cuál es el SQL. Y dice, bueno, yo sé que está consultando a un campo autor y si cruzo esa información con lo que he persistido, sé que también hay un campo descripción. Entonces, en este momento acabo de hacer introspección a la base de datos, aprovechando que las excepciones todavía se están lanzando al frontend. Y de acuerdo a la estructura que ya obtuve en la consulta anterior, empiezo a saber cuáles son las tablas de mi base de datos. Generalmente la inyección SQL es parte de prueba y error ante sistemas que no están protegidos. Entonces vamos a escribirla de forma correcta. Vamos a escribir entonces nuevamente la consulta sobre Víctor, donde dice esta aplicación ya funciona, me voy a casa y prefiero AMD sobre Nvidia. Entonces literalmente solo voy a completar en JPQL la consulta. Entonces amp.phrase like y podemos pasar, por ejemplo, voy a hacer la prueba sobre AMD, que es algo relativamente fácil de probar. Si soy capaz de completar y agregar un campo que originalmente no estaba en la consulta, ya estoy siendo capaz de inyectar vía SQL. Y noten que efectivamente, aunque originalmente phrase no se encontraba en la consulta, yo sí lo pude agregar a través de inyección SQL. Y si vemos el log, efectivamente la aplicación logró parsear la consulta. Ahora, ¿cuál sería la forma correcta de hacerlo? Que nunca concatenemos y siempre utilicemos consultas parametrizadas, porque cuando nosotros forzamos a través de la programación que la consulta sea parametrizada, tenemos que establecer los parámetros a través de métodos como setParameter, lo que implica que van a ser preanalizados y, sobre todo lo más importante, sanitizados para evitar la persistencia y consultas SQL y sobre todo inyección SQL en caso de que no sea lo que deseamos. Entonces vamos a esperar un poco que esto arranque y sin alterar mi consulta
yo voy a comparar el log anterior versus el nuevo log. Entonces retorno hacia la aplicación y sin cambiar nada, esperando que la sanitización funcione. En este momento se encuentra vacía, pero el parámetro que yo lancé ya no está siendo interpretado como una instrucción SQL, sino que se interpreta como texto normal y el planificador de ejecución de consultas ya aplicó escaping, entonces no puedo forzar a consultar sobre campos que no le pertenecen previamente. Entonces, con el simple hecho de utilizar setParameter, saniticé la consulta. Sin embargo, podría agregar un criterio adicional de protección y es para qué estoy aceptando caracteres especiales si lo que yo quiero son criterios de búsqueda. Y eso lo podemos hacer a través de Beam Validation. Entonces, por ejemplo, el campo autor, yo podría establecer una regla de negocio a través de una expresión regular, en el cual puedo colocar, por ejemplo, que se valide un regex y que solo acepte caracteres alfanuméricos al momento que yo realizo la consulta. Entonces diría que yo quiero que se acepten desde uno o más caracteres, pero que estos caracteres sean únicamente caracteres alfanuméricos y cualquier otro carácter especial sea eliminado en el momento que yo realice la configuración de la aplicación. Entonces, si lanzo caracteres especiales, ya ni siquiera debería llegar hacia el RDBMS, sino que Beam Validation funciona como un primer mecanismo de defensa ante las intenciones maliciosas. Y esto es especialmente importante si estoy exponiendo APIs en REST con microservicios, porque esto me garantizaría que estoy limpiando desde la entrada las posibles consultas e intenciones de inyección SQL. En este momento ya está habilitado y pasé de obtener los datos a evitar la interpretación de la SQL inyectada a simplemente rechazar la consulta con un error 400. Y este error 400 básicamente lo que me está diciendo es desde el momento que ejecuté la aplicación no permití la llegada hacia el backend. Parece que se paralizó. Voy a entrar nuevamente a modo presentación y volverla a ejecutar. Esta aplicación tiene la particularidad de que reinicia la base de datos con cada ejecución. Entonces procedo a abrir la terminal. Ok, tengo mi terminal y ejecuto para comprobar que todo esté bien. Entonces, recapitulando, el hecho que colocáramos la expresión regular ahora no permite que se inserten caracteres especiales dentro de la aplicación. Y voy a probar nuevamente la persistencia. Ok, todo pareciera estar bien. Continúo recibiendo el error 400. Y acá, por ejemplo, persisto Víctor Orozco. Y podríamos poner la rana Kermit. Hombre de moped, no se me ocurre nada, no recuerdo nada de los mopeds. Persisto nuevamente. Entonces, mi inyección SQL ya es rechazada desde la entrada. Noten que se siguen generando los logs de SQL. Y si ahora busco que el autor sea la rana Kermit, o solo Kermit, vamos a persistirlo porque el alfanumérico olvidé incluir el espacio. Entonces tenemos una para Kermit. Y mientras Kermit funciona, entonces obtenemos la frase hombre o moped. Pero si regresamos a la consulta, es Beam Validation el que rechaza la existencia de caracteres especiales
acepta solamente los caracteres alfanuméricos y, como vieron, mi expresión regular incluso rechazó los espacios. Entonces técnicamente no puedo escribir una consulta tan compleja como para inyectar un valor SQL. Entonces, este sería un primer mecanismo de defensa, que configuremos adecuadamente las defensas de nuestra aplicación utilizando y previniendo inyección SQL y validando las entradas con Beam Validation. Sin embargo, podemos hacer más protección y, como nos dimos cuenta en este momento, la API está abierta. Todavía no puedo protegerla ante accesos no autorizados. Entonces voy a pasar a proteger la aplicación utilizando el estándar de Java EE. Dentro de Java EE, el mecanismo de seguridad para proteger aplicaciones empresariales es un mecanismo de tipo pluggable, lo que significa que puede tener distintos mecanismos de autenticación. Y en este momento, por ejemplo, yo decidí que MicroProfile JWT va a ser el mecanismo de autenticación. Voy a trabajarla a partir de JSON Web Tokens y mi aplicación va a tener dos roles denominados Web y Mobile. Una vez establecí los roles, entonces puedo a nivel granular controlar quiénes pueden trabajar en mi aplicación. Podría, por ejemplo, limitar a que el único rol de consulta sea la aplicación móvil, o sea, todos aquellos usuarios que tengan el rol mobile, mientras que todos los métodos que muten únicamente se puedan trabajar con el rol web. Entonces, cuando decía al inicio de la presentación que el modelo de seguridad de Java es Role-Based Authentication, me refería a que tenemos que combinar un mecanismo de autorización que provee una credencial. Esa credencial lleva la información de qué roles o a qué roles pertenece un usuario, y el backend, sin implementar esquemas complicados ni esquemas propios, me permite hacer estas validaciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo pueda crear una aplicación segura. Ahora bien, para configurar entonces la validación del token, vamos a utilizar un segundo elemento, y este elemento va a ser un proveedor de tokens, el cual tengo fuera de pantalla. Uno de los principios para crear aplicaciones con microservicios es que estas aplicaciones con microservicios son distribuidas y los mecanismos de generación de sesiones y validación por autorización no siempre están en la misma aplicación. Por ejemplo, acá yo tengo una aplicación que genera tokens de seguridad, y estos tokens de seguridad, en lugar de implementarlos manualmente, yo utilizo un almacén seguro con cifrado propio. Acá, por ejemplo, estoy utilizando para ejemplificar un realm de un application server, en el cual establecí un realm denominado Burgerland, y dentro de Burgerland yo actualmente tengo dos usuarios, uno denominado Ronald con grupo web y uno denominado King con grupo mobile. Entonces, una vez que la aplicación está publicada, yo puedo probar obtener las credenciales y nos comunicamos hacia localhost 8080 barra micro JWT provider REST authentication. Entonces, ¿con qué objetivo? El proveedor de tokens va a realizar todas las verificaciones necesarias para validar de que en el realm exista el usuario, y si el usuario existe, me va a proporcionar una credencial portable, o sea, un JSON Web Token que lleva toda la información de mi inicio de sesión. Como esta es una aplicación de demostración, su password es test123 y tengo que cambiar el verbo hacia post. Entonces obtuve un token. Si analizo de forma independiente el token, algo que va a ser interesante es que veamos el contenido que fue generado por el proveedor. Generalmente los proveedores de tokens son separados de nuestras aplicaciones y podríamos utilizar un proveedor de terceros, pero lo importante es que este proveedor, además de indicarme quién es el usuario o el subject, que en este caso es King,
también me indica a qué roles pertenece, que en este caso es al rol mobile. Y en relación a mi aplicación, King tendría la posibilidad de persistir datos, pero no de consultarlos. Mientras que Ronald, que tiene el rol web, tendría la posibilidad de persistir esos datos, pero no de realizar las consultas por el esquema de seguridad que yo he definido. Además de esto, dentro del esquema de verificación de firmas digitales, yo puedo establecer que la verificación automática se haga solo para un servidor o issuer en particular. Y para que esta verificación sea exitosa, el issuer denominado en este momento burger.navinic.com tiene que coincidir con mi microservicio. Y ningún otro issuer podría entrar, con lo cual yo gano exclusividad con mi aplicación. Además de esto, los verificadores de tokens suelen trabajar a través de esquemas de llaves públicas y privadas, y en el cliente que acepta los tokens, yo únicamente necesito la parte pública para verificar la autenticidad de la llave. Y el proveedor es quien tiene la llave privada para generar esos tokens, con lo que yo podría distribuir a los consumidores de mi API la llave pública y yo, como el generador de credenciales, quedarme con la parte privada. Entonces, como este generador de tokens es un sistema externo, yo reemplazo la llave pública que tengo en el ejemplo con una nueva versión en publickey.pem. Entonces agregué un mecanismo de verificación que acepta dos roles, web y mobile, y de forma granular acabo de definir los permisos en cada una de las partes de la aplicación. Entonces voy a proceder a compilar y ver si mi mecanismo de seguridad es funcional. Entonces ejecutamos y esto lleva 1, 2, 10 segundos aproximadamente. Ok, pareciera que está listo. ¿Listo? Entonces, en el momento que mis APIs pasan a un estado de protección, si yo la vuelvo a consultar, en lugar de darme vacío, ya debería de obtener un código que no tengo autorización. Vamos a probar. Y efectivamente me dice un código 401 en el cual se verificó que no llevo token, y como no llevo token de identidad, cualquier petición que yo haga a phrases no funciona. Y si por ejemplo intento persistir nuevamente, vuelvo a obtener este código 401. ¿Qué es lo que procede? Recordemos que nuevamente King tiene el rol. Vamos a verlo por acá, que se me olvidó. King tiene el rol mobile. Entonces vamos a tener derecho a únicamente trabajar sobre los métodos que estén anotados con roles allowed mobile, como en este caso los métodos de consulta. Y si yo intento persistir con la credencial de King, vamos a colocarlo en BitterToken. Noten que mi error cambia a 401, porque aunque sí me autentico correctamente, no tengo los privilegios y no recibí autorización. Está prohibido ese recurso, por lo que tengo que cambiar el usuario, y para poder persistir necesito entonces un usuario con el rol correcto, el rol web. Reemplazo nuevamente mi token. Persistí y obtuve de vuelta el 201, pero si intento utilizar este mismo token por el rol y el esquema de seguridad que yo acabo de diseñar, ahora obtengo 403. Entonces mi seguridad ya está trabajando con roles, con los mecanismos del contenedor. Y si por ejemplo pruebo a hacer la consulta de la rana Kermit con King, verifiquemos si todo está bien. Kermit es únicamente.
ya obtengo la frase. Entonces, esto es una pequeña demostración de los diversos mecanismos que existen para proteger aplicaciones en Java. Procedamos entonces al cierre de la charla. Durante esta presentación revisamos algunos de los mecanismos más fáciles para proteger nuestra aplicación, recordándoles que nuestro objetivo es protegerla del top 10 de errores de OWASP. ¿Cuáles son estos errores? Inyección de dependencia, inyección de SQL, autenticación quebrada y gestión errónea de sesiones, exposición de datos sensibles, controles de accesos quebrados, configuraciones erróneas, deserialización incorrecta y utilizar componentes con vulnerabilidades conocidas. En el caso de XML External Entities, eso quedaría, digámoslo así, reservado para todos aquellos sistemas que estén dependiendo actualmente de servicios en SOAP, servicios en JAX-WS. El caso de cross-site scripting necesitaría una parte cliente, y en el caso de monitoreamiento insuficiente, ya nos dimos cuenta que ese no es un problema siempre y cuando utilicemos los mecanismos adecuados. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero demostramos la inyección SQL. Entendimos que los problemas y causas comunes suelen ser la concatenación de strings en SQL, el cual me permitió enviar datos malintencionados a aplicaciones, manipular data stores, que aunque fue simple sí lo logré hacer, y escalar privilegios. ¿Qué se sugiere para evitar este error? Jamás y nunca concatenen parámetros. Es algo tan simple, pero que en el momento que ustedes deciden utilizar mecanismos con parámetros establecidos y que son ventajosos al utilizar sanitizing, pueden evitar la inyección SQL. Si no usan un ORM o quieren tener un control manual de cómo se hace este proceso de sanitizing, pueden parcharlo con APIs como OWASP SAPI. Y tanto JPA como el JDBC sencillo soportan de serie sanitizing al no concatenar. Y como ya se dieron cuenta, si le agrego bin validation a mi parámetro, ese parámetro ya ni siquiera llega al repositorio y mucho menos al gestor relacional de base de datos. Es rechazado inmediatamente. Entonces pasamos de tener una query peligrosa a una query sanitizada. Es más código, por supuesto, pero tampoco es algo representativo, y las ventajas que tenemos es que es una forma fácil de proteger nuestra aplicación. En el caso de las sesiones, uno de los problemas más comunes es que no tenemos políticas, no tenemos el entrenamiento adecuado en la plataforma, y el entrenamiento pobre en una plataforma hace que intentemos implementar nuestro propio mecanismo de seguridad, y ese suele ser un error bastante común en programadores principiantes. Entonces, algunas sugerencias a tomar en cuenta para conservar las sesiones es que primero que todo forcemos HTTPS. Yo en las demostraciones utilicé HTTP porque es un microservicio, pero en un escenario real ese microservicio se debería de colocar atrás de un proxy con certificados HTTPS e incluso con un API Gateway. Tenemos que utilizar adecuadamente los ciclos de vida de la plataforma, y hoy por hoy ya es posible evitar la caché de sesiones en servidor. Entonces podemos confiar que al aumentar la capacidad del servidor con simplemente no tener caché, mejoramos la disponibilidad de nuestra aplicación. Como notaron, yo no implementé la seguridad de forma manual. Entendí el mecanismo y lo implementé a través de un modelo declarativo con anotaciones. Y sobre todo, no se está exponiendo si el usuario es válido o no. Noten que los errores que retornó mi aplicación siempre fueron genéricos. 401, solo simplemente no tenés autorización. No le digo si el usuario existe, si el usuario le falta una coma, le falta una N. Aunque no lo crean, hay sistemas que sugieren que existe otro usuario que se parece a lo que estás intentando iniciar sesión, y esa es una práctica malísima.
Entonces, ¿cómo podemos forzar HTTPS? Como les decía, podemos colocar un API Gateway o un proxy reverso. Y si su aplicación fuera aplicación Java tradicional, entonces también lo podemos forzar a través del archivo web XML, donde podemos establecer patrones para que estos patrones únicamente sean contestados por el servidor a través de HTTPS. En esta línea, entonces, yo activé en lugar de implementar mi propio mecanismo de autenticación. Conocí que MicroProfile JWT es un buen mecanismo de autenticación para microservicios que trabaja en dos partes: un proveedor de tokens que controla una llave privada y un consumidor que es mi microservicio que tiene la llave pública. Con utilizar las reglas correctas en el microservicio, siendo el issuer y la llave pública, yo protegí automáticamente mi aplicación. Utilicé un cifrado fuerte porque por estándar el cifrado de MicroProfile JWT es un cifrado fuerte y esto me posibilita que la sesión sea portable. Y si a eso le sumo HTTPS, estaría protegiendo de mejor forma la sesión de mi aplicación. En relación al Sensitive Data Exposure, es más o menos por esa línea. Cuando nosotros tenemos exposición de datos sensibles es porque estamos guardando datos sin cifrar, tenemos datos con cifrado débil o cifrado propio, estamos transmitiendo credenciales vía HTTP y estamos transmitiendo excepciones completas hacia frontend. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando se transmitía la excepción completa porque estaba permitiendo inyección SQL, automáticamente empecé a entender la lógica de la aplicación. Podría incluso agregar un mecanismo adicional para evitar la propagación de excepciones, pero un algoritmo práctico para resolver esta vulnerabilidad sería identificar con un checklist los datos sensibles, evitar cifrado en dos vías. Yo utilicé cifrado público-privado. Nunca se transmitieron las llaves, sino cada uno de los miembros de la arquitectura tenía tanto la pública como privada. Y debo de evitar almacenamientos de datos delicados en general. No puedo ser víctima de una vulnerabilidad si ni siquiera tengo los datos que se consideren delicados. En el caso de Broken Access Control, generalmente es bastante parecido al Session Management. Esto se da porque implemento soluciones manuales versus frameworks completos. El manual tiende a ser un problema en el momento que protejo aplicaciones, y si a eso le sumo falta de políticas donde tenga roles, porque no es lo mismo autenticación versus autorización, esto me permitiría escalar privilegios. ¿Cómo se corrige este error? Nuevamente debemos forzar HTTPS con algún mecanismo y definamos si vamos a trabajar con un esquema airbag como el que les mostré en el código fuente. En airbag yo puedo evitar la escalación de privilegios porque además de proteger contra accesos no autorizados, al utilizar roles y las políticas correctas, yo puedo entonces evitar que un usuario principiante acceda, por ejemplo, a recursos avanzados o incluso a root. ¿Qué debo de hacer? Debo de entender el modelo general de JAAS, que es la base de otros modelos como Spring Security, Soteria RI, que es el que se utiliza por defecto en Java EE 8, y MicroProfile JWT. Las anotaciones son las mismas y es básicamente el mismo modelo, un Pluggable Authenticator que me permite validar a partir de distintos roles en distintos componentes de la arquitectura. De la misma forma, una buena idea sería, por ejemplo, que protejamos nuestras APIs contra CORS. En otras palabras, que cuando publiquemos la API, nos aseguremos de que solo pueda ser consultada desde dominios autorizados. Entonces, una mala práctica que se observa mucho al momento de implementar APIs en Java es que los programadores dejan abiertas las APIs para que reciban peticiones desde cualquier origen, cuando en realidad una API debería ser solo el soporte a una aplicación frontend dentro de un dominio controlado por la implementación. ¿Cómo lo implementamos? De forma de resumen, un endpoint normal a través del modelo estándar de seguridad en Java y sin implementar nuestro modelo, sino depender de las facilidades que nos da el entorno de ejecución. Implementamos entonces un endpoint con privilegios airbag o en otras palabras Role-Based Authentication Controls.
y de esta forma podemos controlar granularmente y reducir al mínimo los privilegios que puede tener una API de acuerdo al rol que el usuario presente. Asimismo, un error bastante común es que la configuración de la seguridad no se realiza adecuadamente. Algunas cosas que hay que revisar, y esto ya quedó fuera de la demostración, nunca debemos utilizar la configuración del Application Server por defecto, porque la configuración por defecto es una configuración para desarrolladores que facilita el análisis, las validaciones y la ejecución. Debemos siempre considerar las guías de los fabricantes para poner ese software en producción. También tenemos que considerar que no por el hecho de desplegar en Linux nosotros ya tenemos la seguridad garantizada, sino que tenemos que mejorar la seguridad en el momento que despleguemos. Por ejemplo, analizar nuestros containers en Docker, analizar distintas implementaciones y analizar entonces cómo la seguridad se puede mejorar, y lo que evitamos de forma general es tener una configuración relajada. Nuevamente, ¿cuál debería ser nuestro checklist? Configuremos siempre el sistema operativo de destino. Debemos proteger y actualizar nuestros runtimes. En otras palabras, tratar de utilizar siempre la última versión soportada de Java como máquina virtual y del entorno de ejecución que estemos utilizando. Cosas básicas como firewall, aquí también ayuda a que tengamos buenas políticas de role-based authentication, y sobre todo evitemos certificados autofirmados en entornos no controlados, que es básicamente cualquier entorno que no sea de desarrollo. Asimismo, tenemos que un buen tip, por lo menos para reducir la superficie de ataque, sería que utilicemos una JVM de tipo servidor como Server JRE, porque no traen los extras enfocados en Java de escritorio, y si lo que estamos haciendo es colocar microservicios, tampoco tiene sentido que tengamos los extras para impresión, AWT y Swing, sino tengamos el mínimo para ejecutar. Y a partir de Java 9, que Java es modular, esto es incluso más fácil y podemos incluir solo los módulos que necesitemos al momento de desplegar. En el caso de serialización insegura, generalmente los problemas y causas comunes es que no haya validaciones, y también que hagamos nuestros propios frameworks y no dependamos de implementaciones seguras. Para los que no están en contexto, la serialización no es más que transformar un objeto desde una representación textual a una representación binaria, y desde una representación binaria hacia una representación textual en el caso de la deserialización. Este vector de ataque puede ser aprovechado, por ejemplo, para introducir programas como texto que al momento que serializan llegan hacia la memoria y posteriormente podrían ser ejecutados. Cosas tan simples como evaluar si no vale la pena ejecutar un framework listo y probado, que suelen tener los mismos pasos de sanitización, y evitar a toda costa que puedan inyectar caracteres especiales más de la cuenta, como con Bean Validation, que lo pude colocar a nivel de URL, pero también se puede colocar a nivel de propiedades de un objeto, y siempre sanitizar las entradas para que no sean evaluados estos programas, o en otras palabras, que ese código que se carga en memoria no se vuelva un programa ejecutable. Ahora bien, una que no comenté, pero es relativamente fácil de parchar, es utilizar componentes con vulnerabilidades conocidas. Básicamente porque una causa común de esta vulnerabilidad es que es difícil estar al día y dar seguimiento a los lanzamientos de nuestras plataformas. En otras palabras, si no hay inversión en desarrollo, podríamos estar utilizando frameworks muy nuevos o muy viejos y no estar siguiendo las notas de lanzamiento. ¿Qué sugerencias generales se pueden dar acá? Actualicen siempre el servidor de aplicaciones o el microframework de acuerdo al calendario de lanzamiento. Suscríbanse a los mailing list y foros, y sobre todo pueden utilizar servicios de análisis estático como Sonar o servicios de tipo GitHub Security y Bintray, ya sea on-premise o en la nube. Cuando ustedes activan estos servicios, se analiza automáticamente el estado de sus dependencias, y si tienen alguna vulnerabilidad reportada, GitHub, GitLab e incluso servidores de integración continua les pueden avisar que, por ejemplo, yo tenía una dependencia peligrosa
que tiene una seguridad y automáticamente se genera el pull request para hacer bump de la biblioteca desde 5.7 a 7.9. Es un recurso fácil de integrar, conózcanlo y colóquenlo dentro de sus proyectos. Entonces, ¿qué fue lo que intentamos demostrar? Combinamos que originalmente teníamos broken outs porque no teníamos autenticación, no teníamos access control y había security misconfiguration porque básicamente era una API abierta. A veces simplemente no hay seguridad porque la gente piensa que no lo van a atacar y es especialmente grave hoy en 2020 porque básicamente estamos en un mundo de rich clients. Todo el mundo quiere hacer aplicaciones con React, con Svelte.js, con Vue y los backends que nosotros ofrecemos a esas aplicaciones deberían ser seguros porque aunque haya validaciones en el rich client, esas validaciones sinceramente no son significativas, son fáciles de saltar si hacemos ingeniería reversa al código minificado en JavaScript y es aún más importante que el backend siempre esté protegido. Sugerencias: verifiquen cualquier código autogenerado, cualquier tutorial que se bajen de internet o copien de Stack Overflow y programen en modo Deny All, o en otras palabras, y al igual que en los firewalls, cierren todas sus APIs y una vez estén cerradas, entonces sí, empiecen a abrir solo el mínimo necesario para que su aplicación funcione. Entonces, tuvimos una demostración y si quieren ver este código más a detalle, pueden encontrar el proveedor de tokens en mi GitHub. Es un proveedor de tokens de demostración, obviamente tiene llaves de demostración y la API protegida en su estado final dentro también de mi GitHub. Entonces, por mi parte, ha sido un honor participar en esta serie de charlas universitarias. Les agradezco su atención si llegaron hasta el final y sinceramente yo les estoy hablando desde el pasado porque muchas de estas charlas fueron producidas con anterioridad. Entonces, saludos hasta el futuro y recuerden, es igual de importante la disponibilidad de un sistema que su confidencialidad y su integridad. Entonces, pueden seguirme en Twitter y nos vemos hasta la próxima.